Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Bueno, esta es la primera de 3 partes en las que vamos a dividir la presentación que usaremos para compartir algunas técnicas y herramientas de análisis semántico que nos pueden resultar de utilidad en nuestros proyectos de investigación, en nuestras exploraciones para conocer eh, la organización, desarrollo, evolución, cambio de las estructuras conceptuales, de los juicios y también la estructura intrínseca, verbal, lingüística de las emociones. Estas técnicas que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 20 años, casi todas ellas se fundamentan en diferentes derivados de lo que se ha dado en llamar análisis de redes sociales. Por eso es importante que comencemos tratando de situarnos en la perspectiva conceptual y recorramos luego algunas de los instrumentos metodológicos, algunas de las herramientas que constituyen este arsenal, y entonces va a ser más sencillo que puedan utilizar el software que hemos desarrollado y que está disponible. Ustedes solo tendrán que aprender a utilizarlo, pero es importante que tengan un fundamento conceptual y que conozcan, aunque sea aproximadamente, cuál es el origen por el cual se llegan a los resultados que van a obtener. Eh, el análisis de redes sociales es en realidad una perspectiva propuesta inicialmente por Jacobo Moreno. Recordarán ustedes aquel inventor del psicodrama, particularmente en sus desarrollos en torno al sociograma. Estamos hablando de poco antes de mediados del siglo XX, en los años 40, cuando Jacobo Moreno desarrolló la forma de calcular el estatus sociométrico. Tal vez alguno de ustedes recuerda del colegio primario, secundario, tal vez una maestra o, o algún grupo les han solicitado que elijan a aquel compañero que prefieren para una actividad que podría ser estudiar o puede ser divertirse, salir. Entonces que elijan al compañero que prefieren en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Luego se juntan todos los papelitos de todo el curso y lo que la maestra hace es asignar a la persona elegida en primer lugar el puntaje 3, a la persona que ha sido elegida en segundo lugar el puntaje 2 y a la persona que ha sido elegida en tercer lugar en puntaje 1. Entonces se colocan en una matriz todos los compañeros del curso en las X y todos los compañeros del curso en las Y, guardando de tener el mismo orden, y se van haciendo las asignaciones de puntaje de acuerdo a las selecciones de cada uno. También otra manera es poner bolitas, poner círculos en una hoja y hacer rayitas de diferente intensidad, unir con flechitas las elecciones de los participantes del curso. De esa manera, rápidamente, ustedes van a poder ver si es un curso que tiene una elección de preferencias muy distribuida o si está muy concentrada en pocas personas, si hay dos grupos
bien diferenciados que se eligen entre sí, si existen personas aisladas, si existen pequeños grupos, 2 personas, 3, que se encuentran aisladas del conjunto. En fin, con una técnica muy sencilla, ustedes pueden visualizar rápidamente cuál es el estado de situación del grupo, al menos para la consigna dada, que puede ser la diversión, puede ser el estudio, puede ser realizar un proyecto conjunto, un viaje de egresado, etcétera, etcétera. Estos desarrollos, que como decimos inicialmente fueron por allá por los 40, tuvieron una fuerte impronta metodológica desarrollada fundamentalmente por los franceses, que la hibridaron con álgebra. Los franceses tienen una tradición algebrista importante y tomaron una fortaleza y un ímpetu muy destacado por allí por los 70, 80, con el advenimiento de las computadoras personales. Como producto de ello se produjo la conjunción de importantes paquetes de software que al mismo tiempo conjugan la perspectiva de grafos, de álgebra y de estadística. Desde el punto de vista conceptual, el análisis de redes sociales se ubica en el justo punto medio entre la perspectiva macroscópica y la perspectiva individual. Me parece interesante y suelo utilizarlo porque es muy ejemplificador el trabajo de Granovetter sobre el acceso al primer trabajo. Imaginemos que tenemos que explicar cómo se produce el acceso al primer trabajo de una persona, o qué condiciones son las que favorecen esa actividad. Por supuesto que hay una respuesta macroscópica, social, económica, socioeconómica, que indica que si el país, si la ciudad se encuentra con una economía florecente, desarrollada, activa, donde flujan los capitales, bueno, será abundante la oferta de trabajo y por lo tanto las personas podrán acceder más o menos rápidamente y cambiar más o menos rápidamente de actividad, de acuerdo a su preferencia y a sus conveniencias. En el otro extremo, en una explicación absolutamente individual, también las calificaciones de la persona, del sujeto que requiere el trabajo, sus conocimientos, su perfeccionamiento, sus habilidades, pero también, ¿por qué no?, sus dones de empatía, su simpatía durante las entrevistas, su performance, es más, su elegancia, su belleza física, su buen porte, todas son elementos que coadyuvan a facilitar el acceso al primer trabajo. Entonces tenemos la posibilidad de dar respuesta desde un punto de vista macroscópico y desde un punto de vista individual. Uno es propio de la psicología individual y otro es propio de la sociología y de la economía. El análisis de redes sociales se ubica en la planta de la microsociología o de la psicología social. Y en realidad el acerto de Granovetter y su demostración es que el acceso al primer trabajo en condiciones normales no se produce necesariamente, no se explica necesariamente por la bonanza económica en la que se encuentra un país o por las habilidades particulares. Por supuesto que son elementos importantes y que intervienen de una manera decisiva,
Pero el acceso al primer trabajo se da fundamentalmente por la cantidad y calidad de relaciones sociales débiles que posea la persona. ¿Qué quiere decir una relación social débil? Una relación social que se encuentra en la segunda o tercera frontera de vinculación. ¿Sí? Conozco una persona que me conoce, conozco una persona que conoce una persona que me conoce. El acceso al trabajo, al primer trabajo, se da fundamentalmente por esa recomendación del tipo: che, vos tenías un amigo que trabajaba de psicólogo y había estado estudiando tal tema, ¿no? Se había dedicado a tal otra cosa. Pero en realidad la persona que está haciendo la solicitud lo comenta con un amigo y en el que sí tiene confianza, y averigua por un vínculo que en realidad apenas se conoce, que quizás se cruzó en algún lugar o que tuvo una referencia. Naturalmente que el hijo del empresario de una fábrica habrá sido colocado de manera inmediata, pero ¿cuántos somos hijos de un empresario y tenemos esa posibilidad? Ciertamente muy pocos. También será lo contrario, habrá personas que tienen, desde el punto de vista individual, cualidades superlativas, pero lamentablemente la mayoría de nosotros no disponemos de las mismas bondades. Entonces la mejor respuesta sigue siendo la calidad y cantidad de relaciones sociales en las que nos encontramos inscriptos, y mutatis mutandis, yo quiero que ustedes reflexionen que muchas veces explicaciones a otros temas distintos y más sentidos, como puede ser el acceso a un grupo de amistades o el acceso al partener, a la búsqueda de la pareja, también transita por las oportunidades que brindan la cantidad y calidad de las relaciones sociales y de los grupos en los que estamos insertos y de las relaciones débiles con las que contamos. También es una instancia de explicación importante buscar por ese lado. Bien, avanzando un poco veamos dentro del núcleo conceptual cómo se concibe cada uno de los componentes de la estructura del análisis de redes sociales. Cada uno de los actores, de los agentes, de las entidades que constituyen nuestra unidad de análisis y que pueden ser y serán en muchos de nuestros casos ideas, juicios o etiquetas verbales que refieran a emociones. Los actores, decíamos, son vistos como interdependientes. Lo que une, las relaciones que unen a los diferentes actores, son consideradas canales por donde se facilita el flujo o no de recursos materiales o de recursos no materiales, ideológicos, ideativos. Las estructuras, es decir, el conjunto de relaciones, cuando se estabilizan, son vistas como patrones iterantes de relaciones entre actores, desde los cuales se pueden hacer predicciones, y la constitución de las redes, como decíamos hace un minuto a propósito de los vínculos débiles, proveen oportunidades o proveen también restricciones a la acción individual, al acceso o al acceso ideativo, al acceso de un recurso material o al acceso de una idea. La batería metodológica, como les comentaba, es muy potente y facilita la posibilidad de asignar una definición formal a conceptos teóricos.
Por ejemplo, es bastante difícil operativizar la definición de liderazgo. Fulano es un líder. Todos nos entendemos, pero todos entendemos cosas levemente distintas sobre eso de lo que estamos hablando. En cambio, reconocer cuando un actor cuenta con cierto reconocimiento o prestigio o ocupa un lugar central en una red es un concepto que puede ser definido rigurosamente, pero también puede ser trasladado esto al aspecto simbólico y finalmente se puede presentar como una definición formal abstracta y se puede operativizar en un cálculo. Por lo tanto, se puede asignar un valor comparativo entre la centralidad de diferentes personajes. Provee entonces la posibilidad de dar una definición formal. Formal quiere decir que deja de depender del contenido a los conceptos. Al contar con conceptos formalizados, es posible generar también modelos formales. Modelo es una estructura, una organización o un proceso que guarda una relación de analogía funcional u organizacional con otra estructura, organización o proceso, de modo tal que uno u otro puede modelar bilateralmente y representarlo para su tratamiento a partir de las abstracciones que se hagan de los elementos esenciales del modelo. Entonces, decíamos, a partir de los conceptos formales, es decir, abstraigo, por ejemplo, de una red dos propiedades que creo que están explicando el funcionamiento, que pueden ser una propiedad estructural como la densidad que tiene la red y el rol que se le pueden asignar a tales o cuales actores, por ejemplo, su centralidad, y con estas dos abstracciones genero un modelo que de alguna manera me permite explicar el funcionamiento de ese grupo o de ese conjunto de ideas, y también me permite predecir con cierta razonable probabilidad cuáles van a ser los efectos de la evolución de esa estructura, de ese modelo, de esa red. Por lo tanto, al contar con modelos formales, podemos evaluar y poner a prueba teorías, hipótesis, ya que, bueno, como les decía hace unos minutos, estos paquetes de software que se han desarrollado profusamente integran la posibilidad de utilizar cálculos estadísticos, álgebra de matrices, teoría de grafos y una increíble capacidad de graficación. Existe una gran variedad de aplicaciones informáticas de libre acceso. Si ustedes ingresan a la página de INSNA, que es International Social Network Analysis, van a encontrar una cantidad innumerable de paquetes disponibles que solo tienen que bajar. Por supuesto que también hay paquetes que tienen un costo. En general los costos no son muy altos. Nosotros vamos a utilizar en particular el Usenet 6, que está en su versión digamos libre, disponible por un cierto periodo, y luego se puede renovar las veces que uno lo desee. Lo vamos a utilizar por su facilidad visual.
pero existen gran cantidad de software, incluso hay paquetes de software que quizás ustedes conozcan, como el R, que ha sido desarrollado para aplicaciones estadísticas, que ya han generado incluso sus módulos particulares para hacer análisis de redes sociales, agregado, digamos, al impulso y al espíritu inicial del software de referencia, ¿no? Entonces, eh, volviendo a la situación conceptual, salimos del mundo macro y nos metemos en el pequeño mundo, y en realidad reducimos el mundo macro al pequeño mundo. Eh, el chiste del pequeño mundo, quizás alguno de ustedes lo recuerde, tiene que ver con con ese juego que hace unos pocos años atrás circulaba por la web y que trataba de demostrar de que todas las personas en el mundo estamos a menos de 7 relaciones. Esto es, hay alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que conozco, que me permite llegar al primero de la cadena. Entonces circulaban en ese momento cosas así como a cuántos pasos estoy de Brad Pitt, y uno tenía que tratar de establecer la red, el camino dentro de la red para poder llegar a algún personaje famoso. Pero de igual modo eh, podemos establecer cuántos eslabones nos separan de un labriego chino. El tema ahí no es, se puede demostrar y se ha demostrado que todos estamos a menos de 7 relaciones. Lo que suele ser extremadamente difícil es saber cuáles son los vínculos que hay que explorar para poder reconstruir la cadena. Aquí les quiero presentar algunos de los puntos que vamos a ir desarrollando, no solo en este video, sino en los dos siguientes, para tener una visión global de, de este aspecto más metodológico que requerimos conocer para poder acceder al otro software que vamos a explorar y utilizar. Por un lado vamos a tratar de caracterizar los actores y sus atributos, diferenciar el tipo de matrices que se utilizan en estas circunstancias, cuáles son las técnicas de muestreo, cuáles son los límites, las poblaciones, los modos y niveles de análisis, cómo se hace el estudio de relaciones múltiples y qué diferentes escalas de medida podemos utilizar. Los actores y sus atributos. Si ustedes reflexionan, la investigación psicológica y social tradicional estudia la relación entre el agente social y un atributo individual. Por ejemplo, podríamos decir que en las filas tenemos encabezando el nombre de las personas, y en las columnas tenemos su desempeño en tanto su cociente intelectual, el resultado de una evaluación educativa, el resultado de un test que se le ha administrado, su condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Esto es, en un lugar están todos los agentes y en las columnas están todas las variables que nos hablan de ese agente.
La gran diferencia es que el análisis de redes sociales lo que estudia es las relaciones que vinculan a esos agentes y no los atributos que califican particularmente a una persona. De este modo, podemos concebir que las técnicas tradicionales lo que hacen es mensurar, calcular cómo los atributos afectan a los individuos. Por eso se suelen denominar atributos monádicos. El cociente intelectual o el desempeño es un atributo monádico. El análisis de redes sociales, en cambio, estudia atributos diádicos que afectan a los pares. Esto es, qué tan amigos soy de, cuántas veces salimos juntos, de qué modo construimos o co-construimos, qué tan próxima está esta idea de esta otra, qué tan próximo está este comportamiento de este juicio. Es decir, siempre y necesariamente el tipo de relación que estudia el análisis de redes sociales es una relación que involucra al menos dos pares. Siempre, yo diría siempre, mucho más que dos pares, pero se toman de a dos para poder manipularse, para poder trabajarse. Ejemplo, en una matriz clásica tenemos agentes sociales, en este caso países, y en los atributos variables tenemos el precio del Big Mac en moneda local, dólares reales, pesos chilenos, argentinos o uruguayos. Y en la otra columna tenemos, por ejemplo, la cotización del dólar en cada uno de los lugares. Esta matriz, como vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas por dos columnas. La matriz clásica es rectangular. Normalmente es rectangular, es muy difícil que sea cuadrada. Normalmente, como los agentes están en las filas y los atributos están, o las variables están en las columnas, solo se produce que haya una matriz cuadrada en el caso de que haya tantas variables como agentes que intervengan en esa medida. Entonces, la matriz clásica es más bien rectangular, las filas son los casos y las columnas son puntajes quali o cuantitativos de variables. Cuando comparamos las filas, estamos comparando los actores. Cuando comparamos las columnas, estamos comparando la relación entre las variables, entre los atributos que califican a ese grupo de actores. Por ejemplo, si comparamos el peso y la altura de un conjunto de actores, estamos viendo, por ejemplo, si hay una correlación, si existe algún tipo de asociación entre el peso y la altura. Una matriz de redes sociales sobre agentes sociales, utilizando un ejemplo similar, podría ser la exportación de bienes y de productos entre un grupo de países. Aquí, por ejemplo, tenemos que Argentina, Bolivia y Cuba intercambian en millones de dólares los valores que ustedes pueden observar. Fíjense que la relación siempre y en todos los casos involucra a ambos actores y en realidad a todos los actores de la matriz. Siempre es interesante mirar la diagonal. En este caso carece de sentido hablar de cuánto le exporta Argentina a sí misma, cuánto le exporta Bolivia a sí misma, cuánto le exporta Cuba a sí misma. Pero en otros casos, el tipo de relación
sí incide de una manera particular para ver qué está sucediendo en la diagonal, en el eje de simetría. También se pueden establecer matrices de redes sociales sobre entes no sociales. En este ejemplo podemos ver la vinculación entre tres ideas que ha sido escalada por un conjunto de personas entre la relación de las tres P. Esta es de Peter Drucker, que en algún momento sostuvo que aquello que moviliza a las personas es su afecto por la plata, el poder o el prestigio. Y lo que se ha hecho en este ejercicio fue solicitarle a las personas que escalen, que estimen qué tanto la disponibilidad de un bien le permite el acceso a los otros dos. Es decir, si uno tiene plata, qué tan fácil es acceder al poder y el prestigio. Si uno tiene prestigio, qué tan fácil es acceder a los otros dos. Si uno tiene poder, qué tan sencillo es acceder a los otros dos. Y bueno, y estos han sido los resultados. Fíjense que en este caso se da el máximo valor de plata contra plata, poder contra poder y prestigio contra prestigio. Otra vez la diagonal en este caso posiblemente, dependiendo del análisis, no sea utilizado como una referencia, pero sí la relación entre cada uno de los puntos particulares y los otros dos. Las matrices de redes sociales, entonces, son matrices siempre cuadradas. Claro, son conjuntos de ideas contra conjuntos de ideas, el mismo conjunto. Personas contra personas, naciones contra naciones, siempre son los mismos conjuntos que se encuentran en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. Las filas y las columnas son los mismos casos, sujetos, observaciones o ideas. Comparando filas, lo que se ve es la similitud entre actores que son iniciadores de una relación. Comparando columnas, se ve la similitud entre actores, pero que son receptores de una relación. De la observación primaria de los datos, rápidamente uno puede establecer quiénes pertenecen a una red. ¿Cómo? Viendo su tamaño y su composición, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Imagínense que cada una de las actores o ideas participantes de la red se grafiquen a través de una bolita y su relación a través de una flechita que une los actores entre sí. ¿Quiénes pertenecen y cuántos pertenecen? Es una observación, digamos, primaria e inmediata de la lectura que uno puede hacer de la graficación. También en una observación primaria uno puede destacar rápidamente cuáles son los actores que obtienen una mayor centralidad, aquellos a los que llegan y parten mayor cantidad de flechitas con referencia a los otros participantes en la red. Uno puede observar también cómo se produce la distribución general de preferencias. No es lo mismo cuando hay una distribución relativamente homogénea. Imaginemos un conjunto de ideas dentro de diferentes escuelas psicológicas. No es lo mismo una, digamos, densidad alta y uniformemente distribuida que la conjunción de pequeños grupos con mayores densidades y que en realidad están aglutinando conjuntos de ideas que caracterizan diferentes escuelas psicológicas. Otro aspecto
inmediatamente visible es la reciprocidad, es decir, si a partir de ese eje que señalamos en un par de oportunidades se produce una relación de simetría en ambos triángulos que quedan digamos, en las que queda separada el cuadrado, porque claro, si tomamos una relación como la distancia entre tu casa y mi casa, esta de por sí es una relación simétrica, ya que vos vivís a la misma distancia de mi casa que yo vivo a la distancia de tu casa. Pero si estuviésemos hablando de llamadas telefónicas o de quién se siente más amigo de, es probable que cuando uno escala, cuando uno pone, uno diga, bueno, yo llamé 10 veces y me llamaron 5, estimo que soy muy amigo y otro va a estimar que es un poco menos amigo, es decir, que las relaciones pueden ser más o menos simétricas y eso es lo que está estableciendo la reciprocidad entre los actores. También una primera visión permite visualizar cuál es el estatus de los actores, de las ideas, por ejemplo, en una red de las posiciones que ocupan y cómo de ellas dependen ciertas ideas y cómo a su vez ellas dependen de algunas otras ideas más o menos centrales. Aquí tenemos un ejemplo más sencillo de una observación primaria de datos dada a partir de las citas en revistas. Este es un caso real, lo pueden pinchar allí en el link. Es una publicación muy vieja que eh, narra un trabajo de análisis de redes sociales que hicimos como trabajo de metaanálisis sobre un producto de Elio Carpintero y de José María Peiró, que antes habían hecho un estudio sobre un conjunto de revistas de mayor impacto y circulación en un estudio sociobibliométrico. Ellos lo habían resuelto con análisis factorial de correspondencia y bueno, nosotros utilizamos análisis de redes sociales y vimos las virtudes y las contribuciones que los diferentes métodos nos permiten observar. Aquí sustituyen los nombres de las revistas porque bueno, no era el objetivo meterse en el análisis y sí me interesaba destacar que fíjense que en este caso el eje de simetría, y está remarcado en negrita, los valores más altos son los de la autorreferencia, las veces que la revista 1 cita a la revista 1, la 2 a la 2, la 3 a la 3 y así. Fíjense que claro, que cuando uno va a publicar en una revista, normalmente se espera y a veces hasta se solicita a través de los revisores de que se revisen ciertos artículos que sirven de fundamento o de contraargumento o de apoyo a las ideas que el autor está proponiendo, pero que además esas referencias han sido publicadas en la misma revista en la que uno está enviando el material para ser revisado para su publicación. Entonces, es normal que haya citas bastante profusas dentro de una revista hacia autores que han publicado anteriormente en la misma revista. Y así se produce este tipo de matriz. Por otra parte, haciendo otro tipo de análisis, podemos ver cómo se agrupan diferentes revistas de acuerdo a situaciones, ya sea de convergencia temática o a veces a situaciones simplemente de distribución de poder o disputa por el mercado. Finalmente, para terminar este primer video, el campo de aplicación de estas técnicas es inmensamente grande, vasto, es aplicable a todo conjunto de agentes sociales que de alguna manera esté vinculado o comparta en cierto grado atributos deádricos. Los agentes pueden ser
entidades reales, pueden ser entidades conceptuales, pueden ser ideas, pueden ser etiquetas verbales de emociones. Uno puede preguntar qué tan relacionada está la depresión y el enojo. Y bueno, y se puede escalar esto, o se puede pedir descriptores, atributos que mejor definan a su saber y entender determinada etiqueta emocional. En fin, no quiero adelantarme, pero en principio es aplicable a cualquier tipo de relación, sea esta una relación material o sea esta una relación eh, inferible, como puede ser la distancia semántica. ¿Qué tan relacionado semánticamente encontrás tal cosa con tal otra? De ese modo se pueden estudiar la vinculación y el desarrollo de amistades en un curso académico, o se pueden hacer modelos de transmisión de la enfermedad. Ahora que estamos en plena pandemia, ya hace muchos años, dentro de análisis de redes sociales, es un software particular, el Structure, que tiene una de las rutinas que de por sí se llama Contagion, que lo que hace es estudiar de qué manera se deriva dentro de una red las posibles situaciones de diseminación, ya sea, fíjense qué curioso, de diseminación de enfermedades, de ideas o de rumores. Y bueno, y ha sido aplicado a diferentes circunstancias de este tipo, ha sido a diferentes campos de aplicación. Eh, También se puede aplicar al estudio del intercambio comercial entre empresas, o al estudio del flujo migratorio entre países, o el flujo migratorio entre ideas en diferentes corporaciones o en diferentes sectores del mundo. Finalmente, se pueden estudiar los niveles de acuerdo en toma de decisión, se pueden estudiar los procesos de negociaciones de significados y los puntos de acuerdo o de tensión. Eh, en definitiva, eh, se puede estudiar todo aquello que tenga una relación diádica con una entidad del mismo tipo, y se puede estudiar en diferentes capas la relación entre cada una de estas entidades de diferente nivel. Nos vemos en la segunda parte.